Hoy, en Cocineros Argentinos, las más grandes maestras y maestros de la gastronomía dan todos sus secretos en clases magistrales. Dulce, así es tu sabor. Muy bien, muy bien. Adriana García, se ríe, Adriana dice. Dulce, Pasó. ¿Dónde estamos? Adriana, ¿viste cómo es? Mira, de entrada te voy a decir, estamos ante una de las pasteleras más grandes de la Argentina, pastelera internacional muy grosa. Hay una presentación para que ustedes puedan disfrutar y tomar dimensión de lo que es Adriana García en el mundo de la pastelería. Por favor, señor director. Hola, mi nombre es Elena Sola, de Catamarca. Hoy estoy en el ¿De rodeo. Catamarca? Aparte. Es de Córdoba ella. Es de Córdoba ella. En un ratito vamos a ver la presentación como corresponde. Pero, Adriana querida, ¿qué vas a hacer en el día de hoy? Es como que te vas a meter con dos bases, dos pilares de la pastelería. Vamos a ver, batidos pesados y batidos livianos. Cuando hablamos de batidos pesados, ¿a qué nos referimos? Lo más conocido como batidos pesados son los budines. Bien. Después se abre una familia muy grande y de los batidos livianos, los bizcochuelos, pero también se abre una familia muy grande. Así que vamos a tratar de comparar los más clásicos y bueno, y vamos a ir nombrando un poco para ubicarlos dentro de qué lado están cada uno. Si vos aprendés a hacer esto, el resto es seguir explorando y obviamente aprendiendo y practicando. Pero en la base está todo. Claro, después hay un montón de gente que cambia estas versiones y dirá, no, yo ese bizcochuelo no me gusta. Sí, obviamente, depende de lo que vayas a hacer o para qué lo uses, se van modificando los ingredientes o agregás una cosa o sacás otra. Pero si no aprendes a hacer esto, no sabés qué tenés que sacar o qué tenés que poner. Esto es como que te explica todo y después lo demás se va ajustando. Claro. ¿Vas a arrancar por el liviano o el pesado? Vamos a arrancar por el liviano. ¿Vas a hacer un bizcochuelo? Vamos a hacer un bizcochuelo clásico. Bien. Pero lo interesante de estas masas básicas es que si vemos, yo acá tengo mezclado todo, budín y bizcochuelo, es ver que los ingredientes son los mismos. O sea, huevo, azúcar, harina, huevo, azúcar y harina. ¿Qué es lo único diferente entre uno y el otro? Lo que lo hace pesado a uno y no al otro. Y no al otro, es la manteca. Si yo saco la manteca, tengo los mismos ingredientes. Es solamente un ingrediente que es la grasa o mucha cantidad de grasa, porque el bizcochuelo también puede tener un poquitito de manteca o aceite. Pero un poquitín. Claro, pero un poquitito. Toda esta cantidad de grasa es lo que hace que sea un batido pesado. Bien. Pero los ingredientes son muy parecidos. Nunca tan claro, está perfecto, exactamente. Y vas a arrancar por él. Por el bizcochuelo. Y ahora el tema es que no podría hacerlos nunca igual, porque una vez que agrego todo esto, no podría hacerlo nunca igual que el bizcochuelo. Así que tienen dos técnicas totalmente distintas y el resultado final es totalmente distinto. Uno más aireado, esponjoso, el otro más pesado, contundente. Sí, acá, por decirlo con mis palabras. Acá podemos verlo, acá tenemos un bizcochuelo y un budín. Entonces el bizcochuelo ven que es una miga que es esponjosa. Muy. Y esto es firme. Acá me quedo. Ahí te quedas. Van a ser los dos húmedos, van a ser los dos ricos, pero esta miga, y no es que esto va a estar apelmazado, ni duro, ni que va a estar todo compacto, no, va a tener aire, pero este aire es mucho más compacto porque está agarrado por la manteca. Acá como no hay manteca es mucho más esponjoso. Clarísimo. O sea, a ver, los dos son riquísimos, Sí. Los dos tienen obviamente su gracia y su sentido de ser en este momento. Estás arrancando por el budín, antes en el camarín hablábamos que vos con esas masas de budín, lo hemos visto muchísimo a Lucho hacerlo, y a Sime también, por supuesto. Podés hacer también tortas. Claro. Y también podés hacer tortas Con bizcochuelo. más livianas con bizcochuelos, hidratándolos y demás. ¿Arrancamos por el bizcochuelo? Bizcochuelo. Tengo solamente 3 ingredientes más el sabor que vos les quieras poner. Huevos, azúcar y harina. Bien. La receta de un bizcochuelo clásico, que también le llaman genoa, es por huevo 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. O sea que no es importante acordarse de memoria tanto, porque si me acuerdo por un huevo, dependiendo del tamaño del bizcochuelo que quiera tener, voy multiplicando. 30 y 30. 30 y 30. Siempre. Es bien mnemotécnica. Para un molde de 20 centímetros de diámetro, 4 huevos está bien. Después va a depender un poco de la altura que querramos Perfecto. hacer. 4 huevos
El huevo, si está a temperatura ambiente, mucho mejor, va a batir más rápido y va también a tener una trama de burbujas más fija. Azúcar. Importante ese dato que acaba de decir. Ella lo hace a diario. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la pastelería? Muchos años. Muchos años. Se ríe porque... No digamos nada. Lucho le grita de atrás. Después quiero que se incorpore Porque Lucho son, también. porque son todos más jóvenes, entonces por eso. No, acá el más longevo soy yo. Pero son muchos años, ¿verdad? Son, sí, más de 10. Más de 10. Esto lo tiene recontra. Es buena incorporado. esa, más de 10. Más de 10 menos de vas a saber cuánto. No, pero es importante lo que acaba de decir porque son cosas que tienen absolutamente naturalizados o naturalizada. Sin embargo, importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Sí, algunas recetas también dicen que esto antes de ponerlo a batir, se puede pasar esta mezcla de huevos, azúcar y esencia por baño María. He visto. Sí, hasta 45 grados. ¿Por 45 qué? grados es casi nada. Profe, Eso es porque la albúmina, si la vemos en un microscopio, son todos como ovillitos cerrados, para que ahí es donde se incorpora el aire, entre la proteína y el agua de la clara, más que nada. La yema también incorpora aire, pero no tanto, es más que nada el huevo. Y como para que el batidor encuentre aire y lo sostenga, tiene que encontrar proteína. Si la proteína está muy fría, ese ovillo está como muy encogido, muy cerrado. Si la clara está a temperatura ambiente o la pasas por calor, esa proteína se desenrolla, entonces al batidor le va a ser más fácil encontrar proteína cada vez que pase, para capturar la burbujita de aire. perfecto. Clarísimo, ¿no? Está claro porque soy una maestra, ¿no? Entonces, algunos son así, pero por lo menos que estén a Sí, temperatura a lo ambiente. mejor va a salir igual el bizcochuelo. Si sabemos incorporar la harina y lo sabemos hacer, va a salir igual. Pero con que tener los huevos a temperatura ambiente, sacarlos un rato antes de la heladera. Vamos a hacer un repasito, Adri, de lo que estábamos haciendo. Habías comenzado a hacer bizcochuelo, ¿no es cierto? Sí. Empezamos a batir huevos con Sí. azúcar y la esencia o ralladura, lo que quisiéramos saborizar. Batimos hasta punto letra. Perfecto. ¿Qué Esto, punto letra? acá. ¿Qué punto letra para el que no conoce sobre esa instancia del batido de huevos y azúcar? Esto se bate hasta el punto letra, que acá tengo uno adelantado. ¿Qué es esto? Cuando ese batido de huevos y azúcar levantamos con la espátula o con el mismo batidor Perfecto. y la preparación cae y queda marcada. Miren esto, de esta cantidad de batido se transforma en todo eso. En todo esto. ¿Y cómo cambia la textura? Cambia ¿no la es cierto? textura. Este es nuestro agente laudante, que sería Bien. físico, el aire. Si yo pierdo esto, pierdo el bizcochuelo. Así que a partir de tener esto, tengo que cuidarlo Como oro. como un hijo. Como un hijo. Ojo lo que está contando Adri, que si perdemos el aire logrado en ese batido, no vamos a tener éxito con el bizcochuelo, ¿no es cierto? Exactamente. Lo vamos a bajar un bol. ¿Vos siempre recomendás bajarlo a un bol más grande? Generalmente lo bajamos a un bol porque es más cómodo para Sí, trabajar. sí. Y aparte, algunas batidoras en la base no Sí. son derechas. Tienen así como una montañita que cuesta que la Ese espátula... recoveco ahí sí, abajo, que se que junta harina a veces. Bien. Entonces, si podemos pasarlo, mejor. Si estoy haciendo 20 bizcochuelos juntos, no voy a hacer esto. Esto es para cuando hago cantidades chicas. Y Adri hace de a Claro. 20 bizcochuelos porque es una experta y trabaja en un hermoso hotel y hace grandes cantidades. Y para hacer grandes cantidades tenemos que tener los mismos cuidados que nos está enseñando Sí, ahora, ¿no es cierto? si podemos variar un poco la forma de hacerlo, pero sí, este punto letra es fundamental. Sí, no lo voy a pasar un bol porque debería pasarlo un bol que no existen a veces. Perfecto. Si tamizamos la harina, es muy importante tamizarla, no solo por si tiene grumos, sino porque la aireamos un poco entre sí para que no caiga hecho un bloque acá y se Perfecto. caiga todo. Buscamos una espátula de goma, fíjense que la espátula de goma tiene esta formita redonda, que es la Sí. misma formita del bowl para poder raspar bien y que pase todo, ¿sí? Entonces, Cuidado con ese secretito. claro, está bueno coincidir con la forma para poder juntar todo del fondo. Perfecto. Y esto es lo que tengo que cuidar. Esto va a ser el aire del bizcochuelo, entonces para no perderlo vamos a agregar los secos, que en este caso sería la harina tamizada con una pizquita de sal, en 2 veces. Adri, perdón, teníamos acá un batido de 4 huevos. 4 huevos, ¿Con cuánto de azúcar? 120, 120 y la misma cantidad de harina. de harina. Harina, 4 ceros. No hay agente leudante. No, el acá, agente ¿no? leudante es esto, Bien. el aire.
¿sí? Entonces ahora, con cuidado, con movimiento envolvente. El movimiento envolvente es pasar siempre por debajo y levantar, por debajo, levantar. Si pueden ir girando el bowl, mucho mejor, porque de esta forma vamos ganando vueltas y vamos también juntando un poco lo del borde, ¿sí? Perfecto. Entonces, Fíjense ahí. cómo ella hace 2 movimientos simultáneamente. Claro. El de la espátula y el del bol, ¿no Al es cierto? girar el bowl vas haciendo dos al mismo momento. Genial. ¿En cuántas veces solés incorporar la harina? Depende del volumen de bizcochuelo que tengas. En este caso, como son 4 huevos, lo hacemos en 2. Si tuviera que hacer 8 huevos, posiblemente lo haría en 3 o en 4 veces. Es una cosa, un error muy común. Yo lo estoy haciendo lento para mostrar el movimiento, pero este movimiento es con cuidado, pero es ágil, no es lento. Si yo lo hago lento, fíjense que van hidratándose grumitos de harina que los voy a encontrar después en el bizcochuelo. Entonces, esto es con cuidado, pero es ágil. Yo tengo que ir ahí. Tengo que ir ágil. Anotá todos los secretos que te está contando Adriana García, que te está dando el paso a paso para que te salga este bizcochuelo increíble. Y acá vemos distintos bizcochuelos, Adri. Sí. Acá hay ciertos cambios, ¿no? Entre uno, entre otro. Yo lo termino de hacer en crudo. ¿Cómo me doy cuenta si ya sé, en este momento ya puedo saber si lo hice mal o bien? ¿Por qué? Porque el punto letra con el que empecé no se tiene que perder. Fíjense. Sigue sostenido. Sigue sostenido y te diría que hasta más porque tiene la harina. Perfecto. Si esto perdió el punto, a pesar de haberle dado la harina, es porque el movimiento envolvente lo hicimos mal. Genial. ¿Sí? Y eso se transformaría en una preparación más ¿qué? Más compacta, Perfecto. seco, Bien, ¿sí? Sin genial. nada de esponjosidad, que sería esto. Me encanta. Eso y esto es lo mismo. Esto sin respetar este batido O sea, esta y esto altura- respetando el batido. Esta altura está lograda con 4 huevos y esta también. Claro, pero esto sin haber batido esto a punto letra. Perfecto. Por eso ¿Sí? es tan importante el paso que hiciste del batido Claro. de huevos y en la manera de incorporar Sí. los secos. O a veces leemos una receta, no sabemos nada y en la misma batidora batiendo tiramos la harina y dejamos batiendo. Me queda esto. Clarísimo. ¿Sí? Esto hay que mantenerlo. Entonces, me fijo, no perdí el punto letra, está bien. Molde enmantecado, solamente con que esté enmantecado está bien. Un molde más o menos de unos 20 centímetros de diámetro y ponemos la preparación en el molde. Adri, ¿qué cuidados hay que tener desde que termino de hacer el bizcochuelo al momento de llevarlo al horno y qué cuidados hay que tener con la cocción? Que es muy importante, ¿no? En un bizcochuelo. Esto en principio ahora no puede, lo cómodo así, un poquitito, no mucho más. Esto en principio no puede esperar. Yo no puedo hacer 20 bizcochuelos, dejarlo 1 hora porque se va a empezar esto está crudo, entonces el aire se va a empezar a ir. Hasta que no se cocine y no queden coagulados esas burbujitas de aire, se va a empezar a bajar. Así que en principio hacer y llevar al horno. Horno precalentado, 180 grados. Esto más o menos va a llevar unos 15-20 minutos. Hay varias formas de darse cuenta cuando está. Lo ideal sería no pincharlo de entrada porque si lo pinchamos y estaría crudo, se nos cae y no lo recuperamos más. A veces los budines o hay algunas masas, las podemos pinchar porque tienen polvo de hornear. Estas... Trampitas, ¿no? Sí, esta es como, le pincho y está crudo, se me hundió, no lo recupero más. Perdido. Perdido. Entonces, Al horno, entonces. horno 180. Si el horno está muy alto, generalmente hacen como una panza, se arrebatan por fuera, no queda muy bien. Si el horno está muy bajo, hasta que se cocine se va a empezar a bajar y va a ser por ahí una pancita para abajo. Así que temperatura ideal 180. 180. Que es horno de casa, un Moderado. horno medio, ¿no? Sí, ¿Vamos al horno exactamente. entonces? Vamos al horno con Vamos ese. nomás. Perfecto. Eso es para saber cuándo está, generalmente lo tocamos en el centro y Sí. tiene que volver. Si yo lo toco, Es una esponja. Es una Adri, esto. esponja. Es una hermosura. también generalmente se separa solo de los bordes cuando está listo el bizcochuelo. Genial. ¿Sí? Empieza a contraer un poquito, ¿no es Sí, a lo cierto? mejor mucha gente puede hacer ese mismo bizcochuelo y en vez de con una espátula, con un batidor, que también es válido. Tengo que tener mucho más cancha y mucho más cuidado, que es cuando se hace en volúmenes grandes, porque yo podría hacer ese mismo movimiento con batidor. Y si tengo muchos bizcochuelos, las espátulas son chiquitas, no existen Exactamente. espátulas. Entonces, la harina se va para cualquier lado, la espátula no la encuentra nunca, o la encuentra muy poco, entonces ahí aparecen grumos de harina. Te cuenta todos los secretos, no te puede salir mal el bizcochuelo después de esta clase magistral, ¿eh? Son bizcochuelos básicos. Después los enriquezco con almíbares, con lo que Perfecto. querramos, ¿no? Como Quiero- también se puede reemplazar harina Ahí por va. cacao. Si quiero hacerlo de cacao, reemplazamos por huevo 5 gramos o el 15% de la harina
por cacao, coco, avena, lo que querramos. Y hacemos un bizcochuelo de chocolate Sí. o de avena o de Exactamente. almendras. Con Espectacular. esta receta sí tenemos que respetar la harina, si no se nos va a hundir. No es. Genial. Ya si quiero un bizcochuelo que tenga mucho coco, posiblemente tenemos que buscar una receta de un bizcochuelo de coco, que a lo mejor Bien. tenga más yemas o se contenga de alguna otra forma. Adri, algo que pasamos por alto pero que me parece muy importante. Llevaste el bizcocho al horno con mucho cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener atención en ese paso también. Sí, sí, sí. De no golpearlo. Bien. Sí, también ese bizcochuelo a lo mejor querés hacer una torta grande y decís, la verdad es que no tengo un cuchillo enorme para cortar. Y podría cocinarlo también bajito, como si fuera un pionono, de 1 centímetro para directamente tener las planchas de bizcochuelo y después no tener que cortar y superponer ahí. Ahí en ese caso podés a lo mejor subir el horno un poquitito más alto, 190, 200, porque como es una preparación más baja, para que se cocine más rápido y no se nos seque. Perfecto, perfecto. O sea que cuanto más alto el bizcochuelo, más moderada tiene que ser la cocción. Exactamente. Finito el bizcochuelo, más fuerza alto, de cocción. Claro, exactamente. Clarísimo, clarísimo. Y las clases magistral de Adri comenzó haciendo una gran diferencia entre los bizcochuelos y los budines, ¿no es cierto? Los budines es otro gran mundo dentro de la pastelería. ¿Qué características tienen estas preparaciones? El budín tenemos el agregado de un montón de manteca, o sea que es una miga mucho más compacta. Los dos tienen miga, nada más que bizcochuelos esponjosa y budines compacta. Pero los dos tienen miga, no es que eso es un ladrillo porque no tenga aire, ¿sí? Tiene aire, pero el aire se incorpora a través de polvo de hornear, porque yo nunca ese batido que hicimos recién podría agregarle toda esta manteca y pensar que se va a mantener. Claro. Se caería sí o sí, ¿sí? No tengo como forma agregarla. Entonces, ya acá no puedo empezar por un batido de huevos, por más que quisiera que me quede más aireado. ¿Por qué? Porque después tengo que tirar toda esta manteca de alguna forma y lo va a tirar abajo, ¿sí? Perfecto. A pesar de que... Espeso, ¿no es cierto? A pesar de que están las magdalenas, ¿qué es esa mezcla entre bizcochuelo y Un budín? híbrido, Sí, un un híbrido. híbrido. Qué Pero ricas que son. Son ricas, sí. Entonces tiene toda la esponjosidad del bizcochuelo y toda la humedad de la manteca. Y aparece el polvo de hornear. Y aparece ¿no es también el cierto? polvo de hornear Genial, también. ¿Sí? genial. Después aparecen un montón de híbridos, pero estos son los dos básicos. Y en la pastelería estos dos básicos te acompañan siempre. Nunca dejas de hacer un bizcochuelo, ¿no es cierto, Adri? Nunca dejas de hacer una masa de budín. Sí. ¿Utilizás también masas de budín para hacer tortas? Claro, los bizcochuelos, acá yo voy a empezar con manteca y azúcar. Cantidades, Adri. Esto es todo igual cantidad, es un 4/4 básico. Por eso ven el budín, que ese budín tampoco tiene gran panza, porque es un 4/4, igual cantidad de manteca, azúcar, huevos y harina. Generalmente, si quiero que un budín tenga más panza, tienen un poquito más de harina para que tenga más fuerza. Esos Bien. quedan súper húmedos y quedan quebrados, levanta un poquito, pero no esa costra súper grande. Y no quedan secos, ¿no es Y cierto? no quedan Tota? secos. Datazo ese, ¿eh? Buen dato. Entonces batimos partes 200 iguales. de manteca, 200 de azúcar, 4 huevos, 200 de harina. Si quiero que quede rico y un poco más con más pancita que ese, en vez de 200 de harina puedo poner 300 y va a funcionar igual. Bien. ¿Sí? Y Adri, y acá hay un ingrediente que se incorpora que es el polvo para hornear, ¿no Sí. es cierto? ¿Qué cantidad de polvo para hornear para estos 200, 200 y 200? En este caso, con un 1% va a estar perfecto. ¿Por qué? Porque al no tener, yo lo voy a saborizar solamente con esencia de vainilla, entonces no encanta. tiene nada para levantar. encanta. Ahora, si yo a esta misma base se me ocurre ponerle 100 gramos de chip de chocolate, 100 gramos de nueces, va a necesitar un poco más de polvo de hornear para tener fuerza a levantar. Entonces ahí sumamos todo y sacamos el 2%. Bien, en vez siempre del ese 1%. 1% o 2% es del peso, Del peso de total, todos los sumando ingredientes. los chips de chocolate, porque esa es la idea, quiero levantar con los chips, entonces no es que sumo solamente manteca, azúcar, no, todo lo que le quiera poner lo sumo y le saco ahí el porcentaje. Adriana García te está contando todos los secretos para que vos puedas crear tu propia receta de budín, porque si quiero hacer un budín con pasas de uva, con frutos de secado, con fruta deshidratada, con frutos secos, tal vez con no solamente harina, sino polvo de frutos secos también, necesito un poquito más de fuerza y te contó el secretito clave que es aumentar al 2% el polvo para hornear.
Adri, ¿hasta cuándo batimos entonces la manteca y el azúcar? Esto se bate hasta blanco. Viste que la manteca arranca amarillita y después Sí. se empieza a poner pálida. Buenísimo. También yo lo podría hacer a mano si no tengo una batidora y el budín va a salir igual. Si tengo máquina es mejor porque aunque no parezca la manteca, si cambia de color es porque algo pasó. ¿Qué pasó al cambiar de color? Incorporó aire. Se pone Genial. pálida porque se mete aire ahí, por eso cambia de color, porque se dispersa lo amarillo de la manteca. Entonces, Me encanta. un poquito de aire incorpora, va a hacer que el budín sea también con una miga más pareja, más homogénea, un poquito más, más esponjoso el budín también. Entonces, Hermoso. aunque digamos de que sale lo mismo y que con una cuchara de madera podemos hacer un budín, que es cierto, si tengo una batidora, siempre un poquito de mejor cuerpo le va a dar. Me ¿sí? encanta. Adri, ¿puedo reemplazar ese azúcar común que utilizaste por azúcar rubio, por azúcar negra, por azúcar integral, por azúcar de color? Claro, por eso es que es importante saber las bases, porque puedo reemplazar todo. Sí tengo que tener en cuenta que grasa por grasa, azúcar por azúcar. O sea, yo puedo tener manteca, como puedo tener crema, yogur, aceite. Bien. Huevos, como puedo quererlo más húmedo y poner yemas. Azúcar por azúcar, no es que saco azúcar y pongo harina de Harina. almendra, no tiene nada Bien, que ver. Entonces, perfecto. azúcar por rubia, por mascabo, por la que quieras. Y harina por cualquier otro seco, coco, harina de almendras o lo que quieras. Me encanta, te está dando alternativas, de hecho, por si no tenés algún ingrediente, por si lo querés hacer de otro sabor, si lo querés hacer un poquito más saludable, si lo querés hacer más húmedo, todos los secretos, ¿eh? Estás incorporando los huevos. Los huevos. No los pusiste a todos juntos, ¿no? A los huevos los pusimos de a uno Sí. porque esto es una emulsión, es como una mayonesa. Necesitamos que se incorporen bien estos huevos y no se corte la preparación. Entonces, además de incorporarlos de a poco, esto estaba todo a la misma temperatura, no tiene que haber choques de temperatura. La manteca pomada, los huevos un ratito antes a temperatura ambiente. Ideal los pasteleros tener los huevos en un lugar fresco, pero no en heladera, ¿no es cierto? Exactamente. Por Al todo me- lo que contó al principio Adri. A lo mejor dicen, no, bueno, pero si se corta después se tapa con la harina. Y la realidad es que no se tapa. Parecería que sí, pero la textura del budín cambia si se nos corta esta emulsión o no. O sea que es Entonces, importante ese batido de manteca, azúcar y huevos hasta lograr una crema bien lisa. ¿no es cierto? Exactamente. Me encanta. Tamizamos todo junto, harina, pizca de sal y polvo de hornear. Y acá ya no me importa tanto el movimiento envolvente ni nada. Así que le das todo de una. Así que mezclamos. Acá lo que importa, porque acá el agente leudante va a ser el polvo de hornear. El ¿sí? polvo de hornear va a ser el agente levante químico en este Químico caso, en ¿no? este caso, exactamente. Que le va a dar fuerza y va a hacer que desarrolle el budín. Sí. Datos para la budinera. ¿Qué cuidados hay que tener, Adri, para la budinera? Acá. Mientras la voy a ir trayendo. Antes de ir a la budinera, el Sí. cuidado es, una vez que terminamos de incorporar todos los secos, ¿Sí? no trabajar demasiado la masa porque desarrollamos gluten y los budines van a quedar gomosos. Así que Buenísimo. mezclamos budín enmantecado con una tirita de papel mejor. Le puse una tirita de papel manteca por debajo. Ese Eso- secreto está buenísimo. Eso es para evitar, para que se despegue bien y evitar poner harina. Bien, o sea que solo le pones manteca. Sí, porque la harina siempre termina dando después una corteza más espesa, más Eso, dura. Adelante, adelante. Tomamos las distancias pertinentes. Por Estoy supuesto. silencioso viendo esta clase Es un magistral espectáculo. que estamos disfrutando todos. Es un espectáculo verla trabajar. Es una Biblia abierta. No para de hablar porque tira técnicas y secretos y paso a paso. Lo venimos Bu- viendo. Espectacular, Adri. Adri, cocción del bizcochuelo, Acá. del budín que es distinto al bizcochuelo. Máximo 180. Los budines siempre cuestan cocinarse porque tienen toda la materia grasa, generalmente son budines grandes. Entonces, te diría que 170, 160, si no se arrebatan mucho por fuera. Bien. Entonces, este 160, mientras más grande es el budín, más baja la temperatura. Si con esta misma receta hago muffins chiquititos, por ahí sí puedo subir a un 190. Te haría 1000 preguntas, pero una que creo que es clave. ¿Cómo me doy cuenta que está cocido el Este sí budín? podemos pinchar. Acá no hay problema. Sí, yo primero también más o menos te das cuenta por el color, tocas un poco que no esté hecho un flan y ya ahí para asegurarte pinchas y el budín, el pinchecito no tiene que salir seco.
tiene que quedar miga agarrada en el pinche. Si sale totalmente limpio es porque se me pasó te de pasó. cocción y queda seco. Cierta humedad tiene que haber. Sí, entonces No tiene que mezcla. quedar, no mezcla, miga pegada en el palillo. Miga pegada en el palillo. Atenti con Eso eso, sería Hacele como... caso, Adriana García. Ese sería como el punto ideal, que es difícil, pero cuando ya conozco mi horno, conozco el tamaño de budín y demás. más o menos. Práctica, Adri, práctica. Adriana, te queremos agradecer muchísimo. Sos una genia. Tenés que volver a hacer otra de la clase magistral. Agarró 2 pilares de la pastelería, pero seguramente que va a volver y va a ser otro tipo de enseñanza para todos ustedes, porque milimétrico todo, la verdad. Técnico. Bien técnico. La y de ahí próxima podés enseñás de ir- vainillas. Bueno, que hagas las Y haces un rico postre. y te vamos a pedir más cosas.